haciendo. Ahora sí vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios. Y yo pido que ahorita mismo abre tu Biblia a Mateo 9, comenzando en el versículo 9. Mateo 9, 9. Hemos estado hablando acerca del discipulado. Hemos estado viendo el Evangelio según San Mateo y lo que podemos aprender acerca de ser discípulos de Jesús sobre lo que estamos viendo aquí en el Evangelio según San Mateo. Vamos a continuar a lo largo de este año hablando acerca de lo que es ser un discípulo de Jesús. Y hoy vamos a leer este pasaje y nos va a retar y a la vez nos va a consolar. Algo sucedió aquí en el ministerio de Jesús que nos va a enseñar algo muy importante sobre ser discípulos de Jesús. Mateo, el capítulo 9, y voy a leer del versículo 9 hasta el versículo 13. Mateo 9, 9 al 13. Me puedes seguir en tu Biblia, en las pantallas, y ahora usando la aplicación también ahí está la cita bíblica. Mateo 9, 9 dice de la siguiente manera: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Versículo 13. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, algo muy importante e interesante sucede en este evento del ministerio de Jesús. Nos damos cuenta que Jesús aquí llamó a uno más de sus discípulos. Dice que vio a Mateo y que lo llamó, le dijo: sígueme. Este Mateo fue discípulo de Jesús, incluso es el mismo Mateo que escribió el Evangelio según San Mateo, es el autor de este Evangelio. Entonces estamos viendo cómo este autor fue llamado por Jesús para ser su discípulo. Y nos damos cuenta ahí en el versículo 9, fíjate cómo dice el versículo 9, que Mateo estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, era publicano, era colectador de impuestos. En aquel día, créelo o no, ese era un trabajo peligroso. Hoy en día, cuando pensamos en aquellos que trabajan en la contabilidad, que trabajan por el IRS, o sea, preparando los impuestos, etcétera, no pensamos en que es un trabajo peligroso. Pero en el día de Jesús, para Mateo, este trabajo de ser recaudador de impuestos era un trabajo peligroso. No difícil, peligroso. Y aquí en el llamado de Mateo vemos cómo él se convirtió de recaudador de impuestos a discípulo de Jesús, porque era un trabajo peligroso. Bueno, date cuenta, en aquel entonces los judíos estaban bajo el dominio del imperio romano. En este tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, el imperio romano era el poder dominante de todo el mundo. Y entonces el pueblo judío, aunque no eran esclavos, por decir, no tenían esa autonomía, no tenían soberanía como una nación, estaban bajo la opresión del imperio romano. Y entonces siempre había un tipo de rencor, de odio, podríamos decir, del pueblo judío hacia el imperio romano. Y ahora nos damos cuenta aquí que Mateo era recaudador de impuestos. ¿Para quién estaba colectando impuestos? Para el imperio romano. ¿De quién estaba colectando los impuestos? Del pueblo judío. Entonces lo veían a él como un traicionero. Estaba traicionando a su pueblo. Y digo que era un trabajo peligroso por esta razón. En aquellos días habían ciertas personas que tenían un celo increíble para el pueblo de Israel y un odio increíble contra el imperio romano.
Y estos hombres lo que hacían es que se vestían con unas túnicas y llevaban un cuchillito, una navaja así pequeña, llamada una sica, y se la escondían a la túnica. Y entonces lo que hacían es que entraban donde había un evento público, donde había una multitud de gente, entraban ahí, se metían entre la gente, sacaban su sica y se veían cualquier romano, ahí lo puñalaban. Y lo hacían así rápido, rápido. Se escondían la sica y se metían entre la multitud. Pero no solo a los romanos. Si ellos conocían de cualquier persona simpatizante al imperio romano, también, aunque eran judíos, también a ellos los mataban. Mateo era considerado simpatizador de los romanos. Su vida estaba en peligro porque estos hombres que llevaban la sica lo podían matar. De hecho, a estos hombres se les llamaba sicari. Hoy en día hay un grupo de personas de los cuales ese nombre proviene de los sicari del tiempo de Jesús, los sicarios. De ahí proviene ese nombre, de esas personas en la antigüedad. De ahí proviene su nombre y pues conocemos a los sicarios, que es lo que hacen ellos. De ahí proviene todo eso. Mateo literalmente estaba en peligro por su vida porque él era simpatizador del imperio romano. Y por eso es interesante entonces que Jesús llama a Mateo para ser su discípulo. Está llamando a un hombre que es literalmente odiado por su propia gente. Está llamando a un hombre que en cualquier momento puede morir por ser simpatizador del imperio romano. A este hombre Jesús lo llamó para que fuera su discípulo. Ahora, eso a mí me da esperanza, porque me dice, si Jesús llamó a un hombre que realmente estaba descalificado, quiere decir que Jesús me puede usar a mí también. Quiere decir que yo también puedo ser discípulo de Jesús, que yo no estoy descalificado de ser discípulo de Jesús. Ahora, fíjate lo que sucede en el versículo 10, después de que Jesús llamó a Mateo. Porque algo muy interesante sucede después de que Jesús lo llamó. Versículo 10 dice de la siguiente manera: mientras Jesús estaba, fíjate bien, comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Ahora fíjate lo que está pasando, que Jesús no solamente llamó a Mateo para que fuera su discípulo, sino que entró en su casa y estaba comiendo con él. Esto no era algo casual. Participar en una cena, en una comida con alguien, muy parecido a nosotros en nuestra cultura hoy en día, en aquel entonces era señal de que tú tenías cierta intimidad con esa persona, de que tenías cierta cercanía con esa persona, que tú eras amigo de esa persona. Y vemos que Jesús en esta ocasión está en la casa de Mateo, un publicano, un recaudador de impuestos, y está sentado en su casa comiendo, participando en una cena con él. Y no solo eso, Mateo no era el único que estaba allí, sino que dice que eran muchos recaudadores, muchos pecadores que estaban ahí con Jesús cenando. Ahora lo interesante es que solamente con este oficio, con este trabajo de ser recaudador de impuestos, se iguala a ser pecador. Es decir, que tú nunca vas a leer en la Biblia, habían muchos, no sé, panaderos y pecadores. No, únicamente se ve recaudadores de impuestos y pecadores. Tan odiados así eran los publicanos que se igualaban, los comparaban con los que eran pecadores. O sea, sería un insulto decirle a alguien: tú eres pecador. Sería igual de insulto decirle: tú eres recaudador de impuestos. O sea, eran odiados en aquel entonces. Y aquí vemos a Jesús participando, partiendo pan, comiendo con no solo uno, que por cierto ya lo había llamado a ser su discípulo, sino que a muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Ahí estaba Jesús. Bueno, los religiosos del día les molestó, no les pareció bien, no les gustó que Jesús estaba allí conviviendo con estos recaudadores y con estos pecadores. Fíjate cuál fue la reacción
de los estudiados en la ley en aquel entonces. Versículo 11 dice de la siguiente manera: cuando los fariseos, estos son los líderes religiosos de los judíos, cuando vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué? ¿Por qué está comiendo con estos pecadores? Ven, mire, ustedes son discípulos de él, que come con pecadores. Ustedes son sus discípulos. ¿Por qué es que lo está haciendo? Y me imagino que en ese momento los discípulos se estaban rascando la cabeza y diciendo: pues nosotros tampoco sabemos. ¿Quién sabe? Esto jamás lo hemos visto. No sé por qué él come con pecadores. Jesús los escuchó. Y entonces en el versículo que sigue, el versículo 12, escuchamos de los labios de Jesús una declaración de amor y de propósito. Porque fíjate lo que dijo Jesús. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Jesús le estaba diciendo a los líderes religiosos: miren, ustedes por tanto tiempo han ignorado, no, más que eso, han condenado y juzgado a los pecadores, a los que más necesitan de su ayuda. Ustedes los han condenado y tienen una enfermedad que es peor, que es más grave que una necesidad física. Están enfermos espiritualmente. Y ustedes religiosos, ustedes justos entre comillas, ustedes los han ignorado, los han menospreciado, los han condenado. Bueno, yo estoy aquí para decirles que yo he venido para buscar a los enfermos, que yo he venido para atraer a aquellas personas que tienen una enfermedad espiritual. Yo he venido para esas personas, porque estas son las personas que más me necesitan a mí. Ahora, fíjate bien, ¿cuál debe ser nuestra reacción a lo que dijo Jesús en esta ocasión? Nuestra meta es ser discípulos de Jesús. Y para ser discípulos de Jesús, nosotros debemos y tenemos que imitar lo que hizo Jesús. Y en esta ocasión Jesús deja muy en claro: yo busco a aquellos que necesitan ayuda espiritual. Yo busco a aquellos que tienen enfermedad espiritual, que tienen necesidad espiritual. Y si eso es lo que hizo Jesús, si ese fue el comportamiento de Jesús, entonces nosotros que somos sus discípulos tenemos que seguir ese mismo ejemplo, ese mismo comportamiento. ¿Cuántas veces tal vez no hemos alejado a alguien de nosotros, o nos hemos alejado de alguien porque son recaudadores de impuestos, porque son pecadores? Yo les he contado esto en otras ocasiones y es quizá el momento más vergonzoso, más penoso de mi vida pastoral. Y eso sucedió años atrás, cuando apenas estábamos iniciando la iglesia. Así como viste hoy que tuvimos el equipo de oración, en aquel entonces lo hacíamos también, y yo estaba enfrente recibiendo a gente para orar por ellas. Se acercaron dos mujeres, la mamá y la hija, y la mamá me comienza a contar: pastor, por favor, ore por mi hija. Le acaban de quitar sus hijos. El gobierno le quitó sus hijos. Y cada vez que yo escucho eso me rompe el corazón, me quebranta. Ella dijo: ore por ella, por favor, que le acaban de quitar a sus hijos. Entonces me dirijo a ella. Estaba viendo hacia abajo ella, y cuando levantó su rostro, los ojos los tenía rojos, y yo pensaba que es porque había estado llorando. Y entonces cuando ella comenzó a hablar, me di cuenta que sus ojos estaban rojos, pero no porque había estado llorando. Con su puro aliento casi me desmayaba, casi yo me embriagaba con su aliento, porque ella venía borracha. Mi primera reacción, mi primer pensamiento como pastor, como discípulo de Jesús, ¿saben cuál fue mi primera reacción? Dentro de mí yo dije: pues con razón le quitaron los hijos. No te miento.
Con razón, si viene borracha a la iglesia, ¿qué esperanza tiene estos hijos? Con razón le quitaron los hijos. Y fue cosa de milisegundos que el Espíritu Santo así de rápido me dice: ¿y quién eres tú para juzgar a esta mujer? ¿Quién eres tú para decidir que esta mujer está muy fuera del alcance del amor y del perdón de Dios? ¿Quién eres tú? Y lamentablemente, yo al analizar este suceso del ministerio de Jesús, lamentablemente yo no puedo decir imité a Jesús. Mucho menos pudiera decir yo imité a los discípulos de Jesús. Pero lo que sí puedo decir lamentablemente es que cómo me parezco a los fariseos. Que cuando yo veo a una persona que según mi perspectiva no ha llegado al estándar, no ha llegado a esa medida de lo que debe ser una persona que es recipiente o pueda ser recipiente del amor y del perdón de Dios, yo rápidamente, mi primera reacción es juzgar y condenar. Pero ¿cuántas veces no hemos hecho cada uno de nosotros? Que conocemos a gente en nuestra vida. Puede ser un vecino, alguien en tu vecindario, puede ser compañero del trabajo, puede ser un miembro de tu familia. Y ya en tu mente tú has decidido: esa persona está muy ida, está muy lejos del alcance de Dios. Esa persona ni quiere nada que ver con el amor y el perdón de Dios. Y lo que Jesús demostró en esta ocasión es que ni tú ni yo tenemos la autoridad ni el derecho de determinar quién puede recibir el perdón de Jesús. Como discípulos, nuestro deber como discípulos es imitar a Jesús. Es seguir el ejemplo que Jesús nos dio precisamente en este suceso de su ministerio. Y decir: yo como discípulo de Jesús, yo quiero ir para buscar a aquellos que tienen esa necesidad, esa enfermedad espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque es lo que hizo Jesús. Porque un día yo me encontraba en esa situación. Yo estaba perdida, yo estaba lleno de pecado. Pero alguien decidió imitar a Jesús. Alguien decidió ser obediente. Alguien en un entonces se acercó a mí y me presentaron las buenas nuevas del evangelio. Pues tú y yo estábamos en esa situación. Estábamos perdidos en nuestros pecados. Pero gracias, trae a tu memoria en este momento esa persona que te compartió el mensaje de Jesús. ¿Te acuerdas de esa persona? La persona que te dijo: no tienes que vivir así. La persona que te dijo: Jesús te ama. La persona que te dijo: Jesús te puede perdonar todos tus pecados y Él es el único camino al cielo. ¿Te acuerdas de esa persona? Dale gracias a Dios por esa persona. Pero fíjate bien, ahora tú debes ser esa persona para alguien más. Fíjate cómo termina este suceso. Fíjate lo que dice Jesús en el versículo 13. Dice lo siguiente: pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Ahí está citando un profeta del Antiguo Testamento, Oseas. Y entonces dice esto: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, cuando él dice llamar, he venido no a llamar, está diciendo lo siguiente. Cuando dice llamar, está diciendo esto: no he venido para incluir en mi misión a los justos, sino a los pecadores. No está hablando de enseñar, no está hablando de predicar, está hablando de reclutar. Cuando dice eso, he venido a llamar, está hablando de reclutar, de hacer partícipes en mi misión. No he escogido a los justos, sino a los pecadores. Y el ejemplo ahí está con Mateo. Y te preguntas: ¿por qué? ¿Por qué es que Jesús decidió llamar a los pecadores y no a los justos? Yo creo que fue para demostrar el gran poder de las buenas nuevas del evangelio. Imagínate si Jesús hubiera escogido a los religiosos del día, a los, entre comillas, a los justos. Entonces nadie iba a conocer el poder transformador del evangelio. Nadie. Porque iban a ver a estas personas y decir: bueno, pues él ya era muy santo.
Ella ya era persona muy buena, yo no veo ningún cambio en ellos. Pero fíjate, Jesús escogió a los pecadores. A nosotros nos escogió para que el mundo viera. Yo me acuerdo cómo era Mario antes de conocer a Jesús. Si su hijo, si me pusiera a contarte todo lo que hacía Reina antes de conocer al Señor Jesús. No, y no. Y Perla, y tengo unas sabrosas que te puedo contar de Perla. Hay gente que te conocía antes de conocer a Jesús, pero ahora te ven. Eres tú. ¿Qué pasó en tu vida? Algo cambió. Sí, es que lo que pasó es que Jesús entró a mi vida, hizo un cambio que ahora ni me reconoces por el cambio que Jesús hizo en mí. Por eso Jesús dijo: he venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vea el cambio que solamente Jesús puede hacer en la vida de un pecador. Mira, esto, quiero que te lleves esto en tu corazón. Aquí te voy a presentar lo que es todo lo que he estado diciendo. Lo voy a resumir en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 palabras. En 6 palabras, aquí está todo el mensaje en 6 palabras. Este es el mensaje en resumen. Fíjate bien: Jesús convierte a pecadores en embajadores. Te toma a ti cuando eras pecador y te dice: ahora te voy a transformar la vida. Te voy a cambiar la vida. Ya no eres pecador, ahora eres embajador del reino de Dios. Amigo, amiga, fíjate bien. Tú eres la respuesta a la oración de alguien que en este momento están diciendo: ya no hay esperanza en mi vida. Tú eres la respuesta que Dios quiere usar para esa persona que dice: ya no sé qué hacer, ya no hay esperanza. ¿De qué vale la vida? Tú has sido transformado de pecador a embajador para ser usado por Dios para alcanzar a esas personas. Y yo te quiero retar este día que hagas algo durante toda esta semana. Quiero que hagas algo para demostrar el amor de Jesús a alguien que no ha recibido el mensaje de Jesús. Puede ser alguien en tu trabajo, alguien en tu vecindario, alguien de tu familia, pero sin duda cada uno de los que estamos aquí conocemos a alguien que no conoce de Jesús. Si eres discípulo de Jesús, tu deber es ser embajador, es compartir las buenas nuevas. Y quiero que hagas esto. Mira, busca a alguien. Intencionalmente busca a alguien a quien le vas a compartir el mensaje de las buenas nuevas de Jesús. Y haz esto también. En 3 domingos es domingo de resurrección, domingo de Pascua. Comprométete, ponte como una meta. Voy a invitar a una persona para que me acompañe al servicio de Westover Hills Español el domingo de resurrección. Usualmente durante esos días gente está más abierta a recibir una invitación, especialmente una invitación de una persona conocida. Comienza a pensar y mira, yo voy a estar orando que el Espíritu Santo no te deje quieto, no te deje quieta, sino que todos los días que Él esté instando tu corazón y diciéndote: hay alguien, hay un enfermo allí, hay un recaudador de impuestos, hay un pecador allí, y yo te he escogido para que tú alcances a esa persona. Que el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón. Y sabes que no importa cuánto tiempo tengas de ser cristiano, estar en la iglesia, tú tienes algo que compartirles. Tú tienes tu testimonio de poder decirles: yo antes era, pero entró Jesús a mi vida y ahora yo soy, gracias al poder del Señor Jesucristo. Te presento ese reto, ese desafío. Que seas embajador. Antes eras pecador, ahora eres embajador.